Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC en coordinación con USAID y el proyecto Deliver. Vamos a tener hoy día la presentación que va a ser dos personas, la señora Nadia Olsen y el señor Bernardo Uribe. Ellos nos van a compartir la información sobre disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos y todos los indicadores que han recuperado y que han conseguido durante el año 2014. Nadia Olsen es la asesora técnica del proyecto Deliver de la iniciativa regional de USAID hace 8 años. Y Bernardo Uribe es consultor de Deliver, trabajando con el proyecto Deliver hace más de 16 años. Como verán, vamos a tener a dos personas muy experimentadas que nos van a compartir toda esta valiosa información. Con ustedes entonces doy inicio a la primera presentación de Nadia Olsen. Nadia, el micro es tuyo. Muchas gracias, Milka. Estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad para presentar los datos de los indicadores de la disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos, específicamente para algunos países de Latinoamérica. Es una gran oportunidad porque también estos indicadores se han recolectado en conjunto con los países y hay muchos individuos en los países que han participado en el proceso de recolectar, pulir y luego usar estos datos para hacer algunos cambios a nivel de país. Entonces es una gran oportunidad y agradecemos a todos los participantes que tienen interés de conocer más sobre los indicadores y seguir batallando para lograr la DAYA en los países que trabajamos. Voy a empezar a dar un poco de información general sobre los indicadores DAYA para que entiendan cómo se definieron y cómo a lo largo del tiempo los hemos estado usando y recolectando en todo el mundo. El propósito primero es de, como digo, presentar y conocer la herramienta que recoge la información para construir los indicadores de la DAYA. La DAYA, cuando usamos el término de la DAYA, nos referimos a la disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos. Creo que todos los participantes reconozco muchos de sus nombres y conocen muy bien el término, pero por si acaso, cuando hablamos de la DAYA, hablamos de asegurar de que todas las personas pueden tener acceso a los anticonceptivos cuando y dónde los necesitan y que pueden obtener, y escoger, obtener y usar esos anticonceptivos cuando los necesitan. Primero hablar del por qué, el motivo por cuál monitoreamos la DAYA. A lo largo del tiempo, los tomadores de decisiones y los campeones y los defensores de la DAYA en los países reconocen la importancia de alcanzar la DAYA y de monitorear específicamente el progreso para alcanzar los resultados de abogacía y las campañas de incidencia donde se intentan lograr algunos cambios en las políticas, en las leyes que pueden ser favorables para asegurar la disponibilidad, pero también en el progreso en la planificación y la implementación programática. Y también para identificar desafíos o retos que nos vienen en el camino, por ejemplo, cuando hablamos de financiar la compra de los anticonceptivos, siempre enfrentamos desafíos y estos indicadores nos dejan monitorear y identificar esos desafíos para luego poder reaccionar de una manera rápida y hacer incidencia para lograr el apoyo a nivel de los países. ¿Cómo se definieron los indicadores? En 2009, el proyecto Deliver propuso un conjunto de indicadores estándares. Estos indicadores muchos ya existían a nivel de países o otros donantes. En UNFPA también recolectaban algunos datos similares los países, los comités DAYA también monitoreaban algunos de estos indicadores en general.
pero lo que se habló es de tratar de identificar un grupo de indicadores estándares que cubrían todos los aspectos de la DAYA, el financiamiento, las políticas, la oferta de los productos, la coordinación y el liderazgo, la disponibilidad de los insumos en las cadenas de suministro, estandarizar esos indicadores. Y eso se logró. Algunos de los indicadores eran nuevos, otros, como digo, eran indicadores que ya se estaban recolectando y era cuestión de estandarizarlos. A través del tiempo se han ido puliendo y mejorando los indicadores. Siempre han sido comparables desde 2009 a 2014. Los indicadores son comparables, pero se ha ido refinando la terminología y las descripciones y las definiciones para poder lograr de que los individuos los entiendan y puedan recolectar los datos y que sean estándares en el mundo. Se recolectan anualmente de 47 países. En Latinoamérica específicamente se recolectan de El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. Se podría considerar recolectar de otros países por términos de las especificaciones de USAID, estamos recolectando de estos países, ¿verdad? El proceso de recolección de información es hecho a través de encuestas e informantes claves. En Latinoamérica específicamente lo llenan los ministerios de salud. En los países donde hay más presencia de USAID, diferente a Latinoamérica, entonces muchas veces los llenan los proyectos, ¿verdad? Pero ya hemos logrado en Latinoamérica de que sean los mismos ministerios de salud los que estén contestando la encuesta y monitoreando los datos, que consideramos un gran logro. Entonces, eso es lo que se hace ahora en Latinoamérica. Anteriormente eran los proyectos los que monitoreaban en Latinoamérica, pero ahora son los ministerios de salud. Se lleva a cabo anualmente. Como digo, se recolecta de 40 y más países y el criterio que se usa para incluir a los países hasta el momento ha sido países donde hay presencia del USAID Proyecto Deliver y también países prioritarios de USAID de salud reproductiva y de población. Como digo, en Latinoamérica entonces quedamos con la lista que vieron anteriormente, pero siempre se podría considerar agregar más países si esos países tienen interés de incluirse en la encuesta. Los temas que se incluyen el financiamiento, las políticas que son favorables, volviendo a financiamiento. Cuando hablamos de financiamiento estamos hablando de el dinero que pone el gobierno para la compra de los anticonceptivos, lo que si hay presupuesto, si ese presupuesto es definido, si es protegido y luego si es ejecutado. También se recolectan datos sobre si llegan donaciones a nivel de país. También se recolectan datos sobre lo que se estima la necesidad en el país para poder comparar lo que se ha gastado o ejecutado en presupuesto con lo que se necesitaba. Luego están las políticas favorables, si hay algunas políticas que limitan el acceso a algunos productos en específico, si hay impuestos, si hay otras tarifas que crean alguna barrera, si hay barreras en términos de los prestadores de los servicios de salud, si algunos diferentes profesionales a lo largo del sistema tienen o no permiso de proveer los insumos anticonceptivos. Luego recolectamos datos sobre los mismos insumos, cuáles insumos están ofertados en el país, dónde se ofertan, por ejemplo, si es en el sector público, en el sector ONG o en el sector privado, porque sabemos que se ofrecen diferentes insumos en los diferentes sectores, ¿verdad? Luego de la coordinación y el liderazgo,
si hay algún comité de coordinación, cuántas veces se reúne, si hay un campeón de la DAYA en el país. Finalmente, un poco de datos sobre las cadenas de suministro y la disponibilidad de los insumos. Cuando hablamos de insumos anteriormente, hablamos de lo que se ofrece, pero en esta otra sección de la encuesta estamos hablando de la disponibilidad. Entonces, si ha habido algún desabastecimiento de los insumos. Principalmente se recolecta solo del nivel central, porque es muy difícil obtener datos a niveles inferiores a este nivel de encuesta, que es una encuesta simple que se manda por email y luego se recibe la respuesta. No hacemos visitas a los países para obtener estos datos, aunque si estemos en el país aprovechamos eso para sentarnos con ustedes y llenar la encuesta. Perdón, me está haciendo un scan. El antivirus. Ok, ya lo apagué. Siguiendo. Entonces, la audiencia principal son los gobiernos de los países, los tomadores de decisiones, los comités, los defensores de la DAYA, los que hacen las campañas de incidencia a nivel local y regional, los gerentes de programas, los donantes. Y el uso de la encuesta se usa para orientar los planes, las políticas de salud reproductiva y la DAYA, para monitorear el proceso para alcanzar la DAYA, sirven para abogar internamente y externamente dentro de las instituciones y luego por afuera si es necesario, identificar áreas de mejora programática y política. También a nivel global, muchas veces se usan los datos en las iniciativas globales como la planificación familiar 2020 y otras iniciativas globales donde los donantes globales están monitoreando la DAYA y quieren saber si los países están comprometidos. Luego usan estos datos y los incluyen también en sus planes y en sus estrategias. Limitaciones de la encuesta. Las preguntas indicadores son esenciales para facilitar la recolección de la información. Como es una encuesta, como dije, que se manda por email o por internet a los países y los informantes claves, se mantiene preguntas e indicadores relativamente simples, no tan complejos, para que cualquier persona que lo reciba pueda entender y obtener fácilmente esos datos. Aunque cuando estamos hablando de los datos de financiamiento, sabemos que pueden haber algunas dificultades de obtener los datos correctos o toma un poco más de esfuerzo y tiempo de investigar y validar esos datos. Sabemos que también la política oficial puede variar de la práctica real y la encuesta no capta siempre el grano de detalle que deja aclarar por qué una política dice algo, pero en realidad cuando vamos a nivel de país, el país realmente no está aplicando esa política, ¿verdad? Y ahí es donde entran ustedes, los que están a nivel de país, que pueden aclarar o entienden mejor el contexto o los detalles del por qué un indicador puede ser o aparecer un poco contradictorio con la verdad o la realidad. También los datos dependen del conocimiento del individuo que lo esté llenando o el grupo de personas que lo estén llenando. No se valida, no es un diagnóstico, sino es una encuesta que se manda específicamente a los campeones de la DAYA o el Ministerio de Salud. Luego esos individuos, los que lo reciben, lo llenan y depende de su conocimiento y también su compromiso para poder llenar los datos de una manera eficiente, pero a la vez calidad, ¿verdad? En 2014, 47 países fueron entrevistados, 8 de ellos en Latinoamérica, ya mencioné los países. Y para obtener información adicional se puede obtener en el sitio de web del proyecto Deliver. Ahí pueden encontrar el base de datos completo con hojas y tableros de datos dinámicos para todos los países que se incluyen. También hay encuestas vacías donde pueden agarrar esa encuesta, adaptarlo para su uso al interno del país y llenarlo ya de una vez si desean para 2015.
que son los datos de 2014, ¿verdad? Y tener esos datos a mano para monitorear la DAYA, luego, cuando llega el momento, reportar a la iniciativa general, obvio ya tendrán avanzado un poco sus encuestas. Entonces, eso es un poco sobre la metodología, la definición de la DAYA y los indicadores DAYA. Antes de seguir, solo quiero preguntarle al grupo si tienen alguna pregunta sobre la metodología específica. Luego vamos a hablar de los resultados y algún análisis de los indicadores en sí, pero en general, si hay alguna pregunta sobre la metodología y cómo aplicamos la encuesta. Para manejar las preguntas usamos ahí hay una manito que está junto al nombre de cada uno de ustedes. Si ustedes levantan esa mano, le podemos podemos abrir el micrófono. Así que junto a su nombre, ahí donde ven todos los nombres, hay una pequeña manito, por si acaso hubiera alguna pregunta. Acá no veo ninguna pregunta, Nadia. Perfecto. ¿Ok? Ok, entonces seguimos. No veo ninguna pregunta, no veo ninguna pregunta. Excelente, ok. Así que sigamos. Sigamos. Muchas gracias. Entonces sigamos, hablaré un poco de los resultados de 2014 para la región. Perdón. Acá hay una pregunta que parece que no tienen el micro. Marta Mérida. Hola Nadia, un gusto saludarte. Solo quiero preguntar el tiempo que toma llenar el cuestionario. Muchas gracias, Marta. Saludos. Bienvenida al webinar. El tiempo que toma varía mucho. Si uno tiene un buen conocimiento de la DAYA y todos los aspectos, el financiamiento y también lo que se ofrece y la disponibilidad, que muchas veces es difícil que una persona solamente tenga toda esa información, puede tomar puede tomar una hora, la verdad. Pero muchas veces lo que pasa es que un individuo no tiene esa información. Entonces requiere de que consulte con el gerente de las bodegas a nivel central, que consulte con los que manejan el presupuesto y asegurar de y validar que se ha ejecutado esos insumos, ese presupuesto, ¿verdad? Entonces eso toma más tiempo y también puede tomar hasta un día entero, yo creo, a máximo. Ahora, después de eso hay todo un proceso de validación que puede tomar hasta 2, 3 semanas de conversación interactivo entre nosotros, el equipo que recolecta los datos y los que han respondido a la encuesta. Mandamos emails, aclaramos, vemos que hay una contradicción aquí o vemos que hay un cambio desde el año pasado para poder validar y pulir y mejorar, hacer el control de calidad de los insumos. Acá tenemos otra pregunta de parte de Ana María Aguirre. Ana María quiere saber si hay algún documento que explique la metodología. Sí, hay documentos que describen la definición de cada uno de los indicadores. Hay un documento que son las preguntas, ¿cómo se dice? FAQ, Milka. Frequently, FAQ, las preguntas más frecuentes. Frequently asked questions. Ajá. Preguntas más frecuentes. Sí. Muchas gracias, Milka. Entonces hay una hoja con esta información, hay un documento que también define la metodología y presenta los resultados. Hay varios documentos, sí, que pueden ayudar a explicar la metodología y cómo se usa. Algunos de estos documentos no están traducidos al español, pero muchos están traducidos. Si hay de mucho interés, sí se pueden traducir todos, ¿verdad? Acá hay otra pregunta y comentario de María Rosa Gárate. Nadia, hay un indicador que es muy utilizado por los países
que ha sido agregado desde hace un par de años. Se trata del número de APPs, años protección pareja, por método. No sé si es para los 47 países o solo para LAC, pero me parece importante. Muchas gracias, María Rosa. Estoy de acuerdo que es un dato importante. Nos da como un proxy de la oferta a nivel de país entre las encuestas demográficas de salud, si estamos incrementando nuestra cobertura o no. No se incluyen para los 47 países. En muchos países todavía es difícil obtener el dato del sector ONG, por ejemplo, aunque en LAC también hemos tenido algunas dificultades de obtener este dato, ¿verdad? Sería bueno lograr de que lo obtengamos, y hay un momento al final de este webinar para hablar un poco de los cambios que podemos hacer a la encuesta. Entonces dejemos esa discusión para el final si es posible, ¿verdad? Ok, ya no tengo más preguntas. Sigue adelante. Muchas gracias. Ahora voy a presentar un poco los resultados de la del nivel regional, de todos los países que se incluyeron de Latinoamérica. Perdón, porque este tabla de datos dinámicos, tablero de datos dinámicos está ahora en inglés, pero pronto lo tendremos en español y se lo enviaremos a todos los que participaron en el webinar. Lo traduciré mientras estoy presentando la información. En el séptimo ronda de la colección de datos, 8 de los países de Latinoamérica fueron incluidos en la encuesta. De esos países podemos ver aquí, aquí a la izquierda del tablero, que el 75% de los países que fueron encuestados están poniendo fondos, ejecutando fondos del Tesoro Nacional para la compra de los anticonceptivos. 2 de los países, Haití y Honduras, en 2013, que es la encuesta de 2014, presenta datos de 2013. Ellos, esos 2 países, Haití y Honduras, no ejecutaron datos del gobierno. Anteriormente, por muchos años, Honduras sí había ejecutado, pero en el año anterior no lograron por cuestiones políticos y otros temas, y entonces vino el UPA y donó la mayoría de los fondos para la compra ese año. Luego Nicaragua mayormente sigue comprando con sus fondos, y luego República Dominicana también mayormente, 99%, y luego Guatemala, El Salvador, Paraguay y Perú, es todo con fondos del gobierno, no hay donaciones, hay un poquito de donaciones creo en Perú, pero no se ve en esta tabla porque realmente es 99%. Aquí podemos ver que 88% de los países encuestados tienen un comité DAYA que trabaja sobre el tema de la DAYA. Puede de que no se llama comité DAYA, puede ser un comité de materno, salud materna, o otros tipos de comités, pero tratan el tema de la disponibilidad de insumos anticonceptivos. En los comités, 88% incluyen las organizaciones de mercadeo social, 75% a las ONGs, solo 25% incluyen al sector comercial, 88% a los donantes, 88% a las agencias de Naciones Unidas, 88% de los ministerios de salud, y luego en pocos está participando el 38% el almacén central, y el Ministerio de Finanzas en pocos está participando. Aquí pueden ver que en general el promedio en el sector público, los países están ofertando 8 métodos anticonceptivos: el oral, combinado, inyectable, DIU, el condón, y la esterilización de la mujer
Entonces, esos son los que principalmente se están ofertando en el sector público. Luego, en algunos está la pastilla solo de progesterona, el implante y en mucho menos el condón femenino y la anticoncepción de emergencia. Y muchos también tienen la vasectomía y pocos el collar, ¿verdad? Luego, en el sector comercial, casi todos los insumos están disponibles, menos el collar y el condón femenino. En las ONGs, parecido también, pero pocos tienen el oral de progesterona solamente y el implante, y también el collar. Luego, el mercadeo social, como sabemos, se concentra principalmente en los condones, los inyectables y también el oral combinado. Pero ahí nos da una idea de qué es lo que se ofrece. No quiere decir que estos insumos están disponibles, sino que tienen la intención de ofrecer este producto, lo incluyen en su gama de anticonceptivos. Y lo interesante de este dato es que se puede comparar entre los países y también se puede comparar entre los sectores, lo que se ofrece para ver si se complementan los sectores, para ver qué tan segmentado está el mercado. No nos dice nada sobre la cobertura, pero sí nos da una idea de los diferentes insumos que están disponibles y los que realmente tenemos dificultad de que estén disponibles, ¿verdad? En cualquiera de los sectores. 100% de los países tienen una estrategia entonces de DAYA, y todos han sido formalmente aprobados por el Ministerio de Salud, y la mayoría de estas estrategias están siendo implementadas. Entonces, un resumen muy general del cuando agregamos los datos para los 8 países en Latinoamérica. Cuando se ve esto para otras regiones, obviamente no se ve tan alto la ejecución del presupuesto de los gobiernos. No todos los países tienen estrategias y comités. Y vemos que en Latinoamérica han habido muchos avances y que siguen, aunque se han graduado muchos del apoyo del proyecto y también de USAID, siguen muchos países siguiendo a mantener su compromiso de comprar y también coordinar y liderar la DAYA a través de los comités y las estrategias DAYA, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre específicamente estos resultados aquí en el tablero. No veo ninguna mano levantada y tampoco no me escriben ninguna pregunta. Pero a ver, vamos a esperar unos segunditos. Acá hay una pregunta de Sergia Galván. ¿Cuáles países ofertan el condón femenino? El condón femenino. A ver, un momento. El condón femenino. Son 4 países. A ver, desafortunadamente no tengo el nombre aquí. Son 4 países, pero en el sector, tendré que, esto es en el comercial, perdón. Déjame ver si puedo encontrarlo. Bueno, yo puedo decir que acá en Perú se oferta el condón femenino. Este es uno de los países. Vamos a ir por país. Entonces, ahora que lo que vamos a hacer enseguida es presentar por país la información. Luego de que presentemos por país, tendremos la respuesta a la pregunta y yo lo agrego aquí al chat para darle la respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Josefina Bonilla. Hola, 88% de las estrategias de país están implementándose. ¿Qué significa el 12%? ¿Que no se implementan del todo o solo parcialmente? ¿Cuál es el problema? ¿Son nuevas estrategias?
Gracias. Esto quiere decir, de los 8 países, básicamente uno más o menos no está implementando su estrategia. Podemos mirar, cuando miramos por país, cuál es el país que está enfrentando esa dificultad. Y en ese país será de que no sabemos el detalle del por qué no se implementa, pero los individuos de ese país nos pueden aclarar. Y siempre hay notas también en la encuesta que podemos ir mirar y ver cuál es el reto que está enfrentando ese país. Normalmente no se implementa parcialmente y la verdad es que no es que sean nuevas las estrategias, más bien es que sean ya un poco viejitas las estrategias porque se hicieron bajo el apoyo de USAID hace, digamos, 5 años en algunos países. Algunos de esos países se han graduado del apoyo de USAID, siguen teniendo apoyo muy bien de UNFPA, entonces UNFPA sí puede darle seguimiento a esos países y ayudar con las estrategias. Entonces contamos con UNFPA para eso y lo han estado haciendo excelentemente. Entonces, pero sí, algunas de esas estrategias están un poco anticuadas y requieren de que que los países hagan un update, ¿cómo se dice? Update, perdón. Una actualización. Gracias, una actualización de las... Aquí veo la mano levantada junto a su nombre de Josefina Bonilla. Josefina, te he abierto el micro, no sé si quieres hablar. Josefina, el micro está abierto para ti. No, hice las dos cosas. Ya escribí mi pregunta y ya me la respondieron. Muchas gracias. Ok, encantada. Qué bueno que esta tecnología funciona tan bien. Sí, sí. A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. María Bernarda Jiménez tiene una pregunta. María Bernarda, aquí te estoy abriendo el micrófono para que preguntes. María Bernarda, puedes preguntar por micrófono o quizás no tienes micro. Ah, no tienes micrófono. Ok, no hay problema. Voy a leer entonces tu pregunta. ¿Dónde está? María Bernarda Jiménez quería preguntar si este tablero permite combinar variables para hacer análisis más profundos. Sí, el tablero no es dinámico, pero sí tenemos todo el base de datos y tenemos todos los datos y podríamos muy bien cruzar y en algunos de los análisis, las publicaciones que tenemos, sí hemos hecho alguno de esos cruces. Y si hay interés, solo escribirnos directamente y decir cuál cruce y también pueden tener acceso al base de datos, es público y es de ustedes tanto como de nosotros y cualquier persona puede entrar al Excel y combinar como desean, luego compartirlo con el grupo. Acá tengo otra pregunta de Yuderka Lereburs. ¿En los países que se oferta el condón femenino es a través de los ministerios de salud? En los países donde se ofrece es principalmente a través de las ONGs. Se nota aquí que en 5 de los 8 países se oferta en las ONGs. En 3 de los países se oferta en el sector público. Entonces, principalmente en las ONG, algunos en el sector comercial y algunos, muy pocos, a través de mercadeo social. Sergia Galván pregunta, ¿cómo ha sido el abastecimiento en los 8 países? Vamos a ir por país, entonces en ese momento podemos ver. La mayoría no han tenido desabastecimiento al nivel central, pero algunos sí. Eso lo veremos al mirar los datos por país. Igual como vamos a contestar la pregunta sobre la disponibilidad del condón femenino. Anabela Sánchez pregunta, el 88% corresponde a la pregunta si tienen grupos DAIA, ¿cierto? ¿Será útil ver qué países entran en este porcentaje? Sí, cuando miramos por país, vamos a ver cuáles tienen el comité y cuáles están implementando la estrategia o no. Y básicamente el
8% se reduce a un país más o menos. Vamos a ver cuando miramos los países por país. Acá tengo una manito levantada de Noemí Gómez, pero también dice que está offline. Noemí, ¿estás ahí? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Noemí, no. Parece que está offline, pero está con la mano levantada. Ok. Esas son todas las preguntas por ahora, Nadia. Adelante. Ok, sigamos y creo que algunas de las preguntas las vamos a aclarar ahora, las que no pude contestar. Ok, empezamos ahora, lo voy a pasar a Bernardo Uribe, que nos va a presentar un poco sobre los datos de Paraguay. Bernardo, ¿está listo? Nadia. Sí, buen día a todos. Gracias, Nadia. Nadia, te quiero pedir que cambiemos el orden. Empecemos, por favor, con Perú, porque Noemí Gómez de Paraguay está teniendo problemas de conexión. Entonces vamos a dejar que se estabilice su conexión para tocar Paraguay, ¿sí? Entonces vamos a mirar, vamos a empezar con la gráfica de Perú. El proyecto del IBER ha estado preparando estos cuadros de datos en base a la información que ustedes han estado presentando. Bernardo, Bernardo, disculpa. ¿Tienes ¿Sí? tu PowerPoint o lo va a presentar Nadia? Nadia. Ok. Estamos poniendo el PowerPoint. Un segundito. Ahí está. Ok. Adelante, Bernardo, disculpa. Sí, gracias, Milka. Bueno, miramos aquí cómo es que el proyecto del IBER de manera visual ha extractado los datos que ha llenado cada uno de los países. Vamos a ver tableros de datos para 6 países, para Paraguay, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Ahora estamos viendo el cuadro de datos de Perú. En base a la información, si bien estos tableros han estado terminados recientemente, la información contenida sí la manejaba el país, ¿verdad? Lo que estamos viendo en este tablero refleja información del año 2013. Entonces, el país en el año 2014 contaba ya con esta información y la pregunta es, ¿cómo es que utilizó, en este caso que estamos viendo del tablero de Perú, cómo es que utilizó esta información los tomadores de decisiones para contribuir al mejoramiento de la DAIA o al aseguramiento de los insumos anticonceptivos? Por ejemplo, cosas que el tablero visualmente nos resalta es, habría que hacer una especie de antecedentes. En el caso del Perú, Perú viene ya comprando el 100% de sus necesidades desde el año 2015. Sin embargo, si ustedes ven en esta gráfica, vemos que en el 2014, es decir, en el año 2013 realmente que hemos procesado información en el 2014, vemos que se ha recibido aproximadamente 5% en donación en especies de Naciones Unidas, y quisiéramos preguntar a qué corresponde esta donación, si podemos conocer las razones de cómo es que después de haber sido 100% sostenible en el 2014 o en el 2013 vemos que requirieron una donación del UNFPA, y si a partir de esta donación hay planes de que el Perú vaya a sostener el abastecimiento de, yo entiendo que esta donación fue de 2 productos, en especial para el lanzamiento de 2 productos. Ahora Marisol nos podría contar cuáles son los planes a futuro de cuando cese esta donación del UNFPA. Le podríamos dar la palabra
a Marisol Campos. Momentito. Marisol Campos. Ya, está con el micro abierto. No sé si tenga un micro. Marisol, ¿estás ahí? No tiene micro, Marisol. Lo lamento, Bernardo, no tiene micro. Ok, y podría... Tengo acá un pedido de Esmeralda Ramírez del Salvador. Si por favor se puede agrandar la pantalla, se ve muy pequeño. María Rosa Gárate está diciendo que Perú compra desde el año 2005 todos sus insumos. Ok. Y lo que pasa es que la mayoría de personas no tienen micro. Sorry, Bernardo, Marisol no puede comentar por el micro. Ok, quizás Marisol podría responder por chat. Marisol está diciendo que exactamente hubo una donación de implantes y de condón femenino. Las donaciones en el Perú corresponden a la introducción de implantes y condones femeninos como piloto. Esto lo dice Nora Quesada. En esta tecnología es un poquito difícil tener este tipo de interacción con todos los participantes, pero muchas gracias a todos por escribir sus comentarios. Bien, bueno, en realidad, mirando la tabla de indicadores de datos, esas son las cosas que más o menos nos resaltan, ¿verdad? El nivel de fondos de inversión, cuáles son las organizaciones que componen los comités, si es que existe un comité DAIA como tal, cuáles son los anticonceptivos que se están ofreciendo, que si están disponibles en el sector público, en el privado, que si existen estrategias, política de costos, de precios para los anticonceptivos, y vamos a ir cambiando país por país. Ahora hemos visto el cuadro del Perú. Podríamos pasar a El Salvador si quieres, Nadia. Está bien, antes de pasar a El Salvador, solo quiero notar que aquí en Perú no existe el Comité DAIA, aunque están todavía comprometidos con tener disponibles los anticonceptivos y financiar la compra, pero no existe comité. Entonces, esto era uno de los países que entraba en el 88% que hacíamos. Entonces, uno de los países no tenía comité, es este. Pero sí tiene, aquí abajo pueden ver, sí tienen una estrategia DAIA, una estrategia donde la DAIA es incluido, que es el suministro centralizado mediante presupuesto por resultado. Ahí se incluye la DAIA y se está implementando. Entonces así se ha logrado el compromiso. Se puede ver también que la de preguntas sobre el condón femenino, que el condón femenino en Perú está disponible tanto en el sector privado como en el sector público, pero no en las ONGs ni por el mercadeo social. Y finalmente, la pregunta sobre la disponibilidad, podemos ver que que han sido abastecidos todos los insumos que se disponibilizan al sector en el sector público, que han habido existencias y no desabastecimientos. Del oral combinado, del inyectable, del DIU y del condón masculino no ha habido ningún desabastecimiento en Perú. A nivel central, eso no quiere decir que no ha habido desabastecimiento a niveles inferiores, pero en el caso de Perú, estos han estado disponibles siempre a nivel central. Bueno, otra cosa que Marisol también ya respondió por chat, que efectivamente desde el diciembre de 2014 se ha realizado ya la compra de implantes, ese anticonceptivo que fue lanzado con una donación inicial del UNFPA. ¿Sí?
Sí, entonces seguro en el año siguiente veremos que el implante está en el sector público y también hay existencias a nivel central, ¿verdad? Sí, Que este año no se ve. adicionalmente también tengo que comentar que en el Perú existe ahora un grupo de incidencia que no se llama propiamente un grupo o comité DAIA, pero los objetivos son siempre de mejorar el acceso y a los anticonceptivos, ¿no? Entonces está recientemente creado, en el 2014. Excelente. Ok. Bernardo, acá Marisol Campos también comenta que el condón femenino está en proceso de sustentación para ser comprado durante el año 2015. Acá hay una pregunta de Sergia Galván. ¿Cuál es la prevalencia del uso del condón femenino en Perú? Bernardo, Sí. ¿va a contestar? No, yo estoy esperando que Marisol sea la que nos responda. Ella tiene los datos del Ministerio de Salud. Marisol dice que está esperando los resultados de la encuesta de demografía y de salud del 2014. Así que todavía no están esos resultados disponibles. Sugiero fuertemente dejar las preguntas para el final, si no, no vamos a tener tiempo de ver todos los cuadros. Adelante, ok, excelente. Entonces pasamos al próximo, que es El Salvador. Aquí vamos. En El Salvador podemos ver que el financiamiento es asignado, no hay una línea presupuestaria específica, pero sí está disponible y asignado el presupuesto y luego se ha ejecutado también. Se nota aquí los datos. En el Perú no teníamos datos de los años anteriores, pero porque el año pasado fue el primer año donde recolectamos estos datos en Perú. Pero ahora en El Salvador podemos ver que existen datos desde el 2009. Entonces aquí podemos ver cómo ha ido incrementando el presupuesto de El Salvador a lo largo del tiempo y que del Tesoro Nacional viene la mayor parte del gasto en la compra de anticonceptivos, pero también hay un poco de gasto de fondos que son del gobierno, pero son, en este caso, son del BID, que se consideran fondos del gobierno, pero vienen del BID, y es suma aquí un poco más chiquita y anaranjada clara. Aquí pueden ver. También se ve que hay un comité. Anteriormente el comité había un comité específico para la DAIA, pero con la graduación ahora hay una alianza que es mayor de la DAIA sobre la salud materna, pero que trata temas de la DAIA, entendemos, y ese comité se está reuniendo regularmente. En ese comité se ve que todos los sectores participan, menos el comercial y el almacén central y el Ministerio de Finanzas. También vemos que se ofrecen en el sector privado casi todos los insumos, menos el collar, y en el sector público el oral combinado, el inyectable, el DIU, el condón masculino, la vasectomía y la ligación tubárica. En ONG y todos los insumos menos las píldoras de progesterona solamente, y en mercadeo social pueden ver todos los insumos menos collar y obvio vasectomía, ligación tubárica, que no aplica para el sector de mercadeo social. Sí existe una estrategia donde se incluye la DAIA. Se pueden mirar aquí las políticas, que no existen leyes que hagan obstáculos para la disponibilidad, que están autorizados los trabajadores comunitarios para prestar
inyectables, condones y condones, y que en el sector público ha habido oferta del oral combinado, del inyectable, del DIU y del condón masculino, y que para el DIU y el condón masculino no ha habido desabastecimiento a nivel central, pero que sí hubo para inyectable y el oral combinado. Yo sé que la doctora Esmeralda está participando. Quizás nos podría dar alguna aclaración si es que tienen micrófono. Si no, seguimos, pero y que también nos aclare de que aunque no existe más comité DAYA específico, pero que así se mantiene el compromiso y cómo se ha logrado eso, ¿verdad? Esmeralda, no la veo. ¿Cuál es el apellido? Ramírez, yo pensé que sí estaba aquí. No la veo, amorcito. Lo lamento. No, no está. Perfecto. Si alguien más del Salvador quiere dar alguna aclaración, bienvenidos. Si no, podemos seguir y dejamos las preguntas específicas hasta el final, ¿verdad? Ok. Bernardo, ¿con cuál quieres seguir? ¿Guatemala? Por favor, con Guatemala, porque todavía vi que se cayó Noemí Gómez de Paraguay. Perfecto. Ya tiene a Guatemala. Sí. Bueno, como les decía, no quiero repasar todo el cuadro. El cuadro visualmente extracta toda la información de la encuesta, pero básicamente lo que queremos saber es cómo el país usa esta información, que aquí la vemos visualmente resumida, ¿no? En el caso de Guatemala, por ejemplo, lo que podemos ver es que desde el 2010 la única fuente para la compra de anticonceptivos era el Ministerio de Salud. En el 2013 se ve una disminución de la inversión. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo en el 2013, que reducen el monto de inversión en compra de anticonceptivos, el Ministerio de Salud, que es la única fuente, cómo afecta esta reducción en la compra el abastecimiento del año 2014? Está Julieta Flores. ¿Le podríamos dar, por favor, la palabra para que nos responda? Está abierto el micro de Julieta. Escuchamos, Julieta. Está abierto el micro. Buenos días. Buenos días a todos. Estamos observando acá las tablas. Hubo necesidad de hacer algunas estrategias en cuanto al aspecto del financiamiento y con el apoyo de sociedad civil en el tema de incorporar un artículo de excepción dentro de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. En el 2013, en realidad se hizo un pago de 21 millones de quetzales, que abarcaba parte del 2012. En el 2014, ahí hubo una disminución, con la ventaja que la estrategia que había tomado el programa de salud reproductiva era adquirir para 18 meses. Y en ese momento, para el 2015, ya tenemos otra estrategia, que es hacer un plan de anticipo. Y en ese plan de anticipo vamos a lograr estabilizar el abastecimiento, y se está proyectando 31 millones de quetzales, que queremos hacerlo ya para ir fortaleciendo en forma conjunta con USAID y el Fondo de Población para mejorar y asegurar esa compra. Bueno, lo que queremos ahora, ¿verdad?, con todos ustedes aquí es como un ejercicio de utilización de estos tableros, lo que visualmente nos está sugiriendo y llamando a la vista, ¿no? Entonces,
Por eso, por ejemplo, algo que para el tablero de Guatemala llama notoriamente la vista es que cómo es que cae el nivel de inversión, y nuestra pregunta sería, si se compró menos de la mitad de lo que se solía comprar, entonces, ¿qué pasó con el abastecimiento? Definitivamente nos podríamos nosotros poner a pensar que no se ha asegurado el abastecimiento continuo a las usuarias. Entonces, no sé si esa es eso me puedes confirmar, Julieta, si efectivamente sucedió. Y mi siguiente pregunta, cuando me respondas eso, es si en el año siguiente que se ve una inversión casi por el doble de lo que normalmente en los años anteriores se venía viendo, es porque quisieron comprar para 2 años y en el año 2015 entonces la inversión va a ser menor. ¿Cómo se explica esta compra tan grande? Primero la compra tan baja en uno de los años y al año siguiente que subió por el 100%. Considero que sería importante que revisemos, si es susceptible revisar algunos datos para poder identificar esto que observamos en el tablero. Creo que también se ha sumado en algún momento el tema del desabastecimiento a nivel mundial de la inyectable trimestral. No obstante, el ministerio tiene las 3 inyectables. Entonces, hago la pregunta si es posible que con la asesoría de USAID y de UNFPA pudiésemos revisar estos datos del tablero. Y por el otro lado también quiero comentar que en este momento estamos en las oficinas de USAID, de KEP, con Marisela de la Cruz y me acompaña el doctor Carlos Contreras de Planificación Familiar y la doctora Rebeca Guizar, que quisiera comentar. Muy buenos días. Soy Rebeca Guizar Luis, pertenezco a la Comisión Nacional de Aseguramiento Anticonceptivo de una organización de sociedad civil, Instancia por la Salud y Desarrollo de las Mujeres. Quisiera comentar brevemente que en Guatemala efectivamente compra anticonceptivos el Ministerio de Salud a través del Fondo de Población por Cooperación Internacional, pero también hace compra otros 2 grandes proveedores, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero lamentablemente no hay compra conjunta, y una organización de sociedad civil que se llama APROFAM Guatemala, que también hace compras individuales de anticonceptivos y provee servicios, tanto comunitarios como en clínicas y hospitales, específicamente de planificación familiar. En cuanto al IX, o sea, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es un servicio para trabajadores que están afiliados, no ha sido totalmente puesto en marcha la planificación familiar, pero como Comisión de Aseguramiento de Anticonceptivos está integrado esta institución y estamos empujando para que efectivamente sea un plan de planificación familiar, sea un programa totalmente estructurado y provean a todo nivel los servicios. Por otro lado, quiero comentar que efectivamente, lo que decía la licenciada Julieta Flores, la Ley de Ingresos y Egresos del Estado de este año y por 2 años anteriores, ha salido una modificación en donde pueden comprarse anticonceptivos como compra única, anticipada, para precisamente evitar desabastecimiento. También quisiera comentar que del presupuesto del 2014 se hizo una compra máxima del 35%, el resto no fue utilizado en el Ministerio de Salud, y lo cual fue al fondo común, por muchas razones políticas, de decisiones
que estuvo fuera del marco del poder de los técnicos del programa de salud reproductiva. Un poco fue más que todo a nivel de la decisión administrativa y decisión política dentro del Ministerio de Salud. Como CNAA, como Comisión de Aseguramiento de Anticonceptivos, también elaboramos el Plan Nacional de Planificación Familiar, que incluye la planificación familiar en adolescentes. No está puesto en marcha como oficializado, pero como Comisión de Aseguramiento Anticonceptivos estamos en la propuesta de empujarlo este año, al igual que el buen uso y la buena inversión del presupuesto del impuesto de bebidas alcohólicas, que es un mínimo del 15% para uso de acciones de salud reproductiva. Particularmente en la ley de maternidad saludable dice que al menos el 30% de ese 15% del impuesto debe ser utilizado para la compra de anticonceptivos. Creemos que es una forma oportuna iniciar este año muy adecuadamente con este tablero, de manera de poder demostrar ante el Ministerio la prioridad de la compra única anticipada para el año. Mil gracias, mil gracias. Acá hay un comentario de Esmeralda Ramírez que dice que está conectada a través de Cecilia Novoa. En el caso de El Salvador, el tema de DAYA se trata en el Comité Intersectorial. Además, se están desarrollando reuniones para retomar el tema a nivel interno en el MinSal. Anabela Sánchez pide la palabra. Por favor, les ruego limitar sus intervenciones porque si no, no terminamos a tiempo. Anabela, tienes el micrófono abierto. Sí, gracias Milka. Buenos días a todos. Solo resaltar que precisamente nos concentráramos en un indicador de cada tablero para mencionar a cada país. La idea del webinar es que conozcan un poco más los datos y proponer más adelante formas de poder analizar a profundidad los indicadores. No nos va a dar tiempo de profundizar el resto de países. Y el segundo comentario es decir que cuando hablamos de las gráficas del financiamiento, hay que analizarlos con cuidado. Es decir, por ejemplo, Guatemala se ve una baja importante entre un año y otro. Esto es importante que lo analicen a profundidad en el Comité DAYA que Guatemala sí tiene. Gracias. María Bernarda Jiménez ha levantado la mano. Estoy abriéndole el micrófono a María Bernarda. María Bernarda, la escuchamos tipear, así que si habla, la vamos a escuchar. Hola María Bernarda. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfectamente, la escuchamos. Sí, mi pregunta es un poco más específica, pero tiene que ver con si ellos nos pueden dar un ejemplo de qué estrategias tienen para asegurar realmente la distribución de métodos en el área rural. Porque pues considero que una cosa es comprar los métodos y otra es colocarlos y asegurarlos que se coloquen o que se entreguen a las usuarias en el área rural. No sé si podrían responderme ahora esa pregunta. Nadia, Bernardo, ¿ustedes van a responder? No, allá en Julieta, en Guatemala. Es difícil usar así la plataforma, pero voy a abrir el micrófono para Julieta. Adelante, Julieta. Sí, en cuanto a la pregunta de la distribución, hay dos sistemas en Guatemala y esto hace que los productos lleguen hasta el último usuario que se encuentra en las diferentes comunidades. Quisiera agregar, soy Rebeca Guisa Ruiz, que aparte del Ministerio de Salud, que lo hace en puestos, centros y con proveedores comunitarios que incluye Comadrona,
como proveedores o educadores de planificación familiar, también lo tiene a nivel comunitario y en todos los servicios la Red Nacional de Servicios de Planificación Familiar de APROFAM, Guatemala. Y en el ICS, en algunos servicios del interior de la República, aunque no precisamente todos comunitarios. Ok, entonces cerramos el micrófono a los participantes y vamos a seguir con las presentaciones de Bernardo y Nadia. No sé si... Nadia, Gracias. ¿me permites de una vez avanzar con Paraguay? Porque ahora la veo conectada a Noemí y no quiero que se vaya a caer. Adelante. Gracias. Bueno, entonces, brevemente aquí lo que podemos mirar es, por ejemplo, que efectivamente sucede algo parecido a lo que vimos en Guatemala. La inversión para compra de anticonceptivos desde hace ya varios años y desde el 2006 viene siendo básicamente el Ministerio de Salud y por excepción donaciones del UNFPA. Sin embargo, vemos que en el último año la compra fue mucho menor. Entonces la pregunta es, ¿cómo impactó esta reducción en la compra en el abastecimiento de los anticonceptivos? Generalmente el impacto se ve en el año siguiente. Por lo tanto, en el 2014 y hacia finales tendrían teóricamente que haber sufrido el abastecimiento continuo. Le voy a ceder la palabra a Noemí para que nos confirme si efectivamente esto sucedió así. Noemí. Hola. Hola. Te escuchamos, Noemí. Sí, ahora en realidad hicimos todo lo posible y sí se va a comprar, pero posiblemente vamos a tener desabastecimientos porque no va a llegar a tiempo nuestros pedidos. Sí, en estos casos vemos, por ejemplo, en el mismo cuadro que sí existe un comité de AIA y sí vemos que tiene una representación de mercadeo social, ONGs, el sector comercial, donantes, UNFPA, el Ministerio de Salud. Mi pregunta es, en estos casos importantes en los que se han visto ustedes enfrentando en el año 2014, donde no se pudo hacer una compra, ¿cómo es que reacciona el Comité de AIA y cuál es el rol del Comité de AIA en estos momentos importantes para el aseguramiento de los anticonceptivos? Sí, el comité apoya en todo momento y nosotros recibiremos seguramente un pedido de alguna manera para que nosotros podamos desabastecimiento poder que en realidad tenemos vamos a tener, pero no mucho, debido a que tenemos para este trimestre, estamos acelerando con UNFPA el pedido a través del Comité de AIA. Hola. Entonces el Comité de AIA apoya al Ministerio de Salud en estos momentos donde se identifican momentos de crisis, digamos. Totalmente estamos con eso, también continuamos con apoyo de USAID también en ese sentido. Ok, gracias Noemí. Nadia, puedes pasar con Nicaragua y República Dominicana. Sí, y Honduras, tenemos a Honduras también. Voy a pasar a Honduras. Aquí vemos que los datos de Honduras han habido algunos retos en años recientes. El gasto del gobierno ha sido cero en los últimos 2 años.
En el año 2011 y 12 sí se gastó fondos del Tesoro Nacional, pero en el 2013 y 2014 fueron donaciones. Entonces han habido algunos retos. El comité no está activo, aunque sí había participación de todos los sectores. Entonces, para no detenerme mucho, pueden ver la otra información de los insumos que están disponibles. El condón femenino, como ya pregunta más temprano, sí está disponible, pero solo por las ONG. Y el desabastecimiento también ha sido un problema para todos los insumos del sector público, menos el implante. Entonces vemos algunos retos en Honduras que habrá que enfrentar. No sé si alguien de Honduras nos puede aclarar lo que están haciendo para reaccionar a esta situación, ¿verdad? Si están participando. Ok. Entonces, si sigamos, pero sí hemos dado seguimiento en base a los datos de Honduras. Estamos teniendo contacto con los donantes, con los socios, con UNFPA y con el país, el mismo Ministerio de Salud, para ver cómo apoyamos desde lejos, ¿verdad? Con poco apoyo en el sentido de, en el contexto de la graduación, pero sí estamos dándole continuación a estos retos y desafíos que identificamos en Honduras a través de la encuesta, ¿verdad? Y el hecho de que ha sido difícil mantener el presupuesto del sector del Tesoro Nacional para la compra de dispositivos. Voy a pasar a República Dominicana. Aquí vemos que en República Dominicana sí se asignaron los fondos, hay línea presupuestaria y sí se ejecutaron los fondos. Vemos que en 2013 hubo un pequeño reto en mantener la compra a nivel que han habido mantenido en 2010, 11, 12, pero en 14 lograron recuperar el presupuesto y ejecutarlo, que es un gran logro y ha ayudado, la verdad, el monitoreo del presupuesto y reaccionar a la situación para lograr que en 2014 hubiese fondos para la compra de anticonceptivos y que sea básicamente lo que se requería. Existe un comité todavía, se reúne regularmente, no incluye el sector comercial ni el Ministerio de Finanzas, pero sí incluye mucho. Y vemos la oferta de todos los insumos bastante comprensivo en todos los sectores, ¿verdad? En República Dominicana. También vemos que han mantenido abastecimiento de los insumos, pero sí ha habido al nivel central desabastecimiento del oral combinado y el inyectable y el condón. Entonces todavía existen retos, aunque hubo presupuesto, realmente, y eso seguramente fue por el hecho de que no se ejecutó todo el presupuesto en el año 2013. En ese sentido, quizás no había suficiente producto en 2014, ¿verdad? Digo, en 2013. Luego veremos, ojalá, una mejora en 2015 en términos de disponibilidad a nivel central. Eso es lo que esperamos y lo podemos monitorear el año que viene para ver si se mejora este dato de disponibilidad. ¿Hay alguien de República Dominicana que quisiera complementar a lo que se ha presentado aquí? Ok, muchas gracias. Seguimos con, finalmente, Nicaragua, que es el último país que presentaremos hoy. Muchas gracias por su atención y participación y luego vamos a hablar en general de la encuesta, pero terminamos con Nicaragua. Entonces, tienen línea presupuestaria, sí se asignaron fondos y también se ejecutaron los fondos más de los que se había asignado. Discúlpame, Nadia. Tengo la mano levantada de Sergia Galván. Voy a abrir el micro para Sergia Galván y también Mónica Lai. Ok, perfecto. Primero Sergia, está con el micro abierto. Si me pudieran poner otra vez la lámina de Dominicana, y perdón, fue que estaba lenta aquí la computadora. Ya está. Bueno, gracias.
Mire, yo lo que quería hacer es un comentario con relación a lo del condón femenino. En República Dominicana no se está ofertando el condón femenino. En el país hubo una pequeña compra de condón femenino de UFPA, pero que está siendo usada no como oferta, sino en proceso de capacitación, de entrenamiento, de estudio, pero realmente no hay una oferta del condón femenino. Este año, de esa pequeña compra, hubo 5.000 condones que pasaron a Profamilia y que también en un programa piloto este año se va a empezar a distribuir, pero no como oferta del método, sino como un proceso piloto. O sea que me gustaría que, si es posible, se corrigiera esa información. Sí, se está haciendo un estudio ahora sobre el condón femenino. Yo estoy en la coordinación de ese estudio con UNFPA y el Ministerio de Salud Pública para definir una estrategia del condón femenino. Se prevé una compra de 75.000 este año, condones, pero todavía eso no está. Muchas gracias por la retroalimentación. Es el grano de detalle, como expliqué en la metodología, que hace falta de vez en cuando. Esta encuesta fue llenada por el Ministerio de Salud, entonces sería importante a través del Comité DAYA aclarar la respuesta y ojalá hacer la corrección y enviárselo a nosotros, que esté de acuerdo el país con cómo presentar esto del condón femenino para poder corregirlo si es que realmente está erróneo el dato, ¿verdad? Muchas gracias. Sigamos con Mónica, ¿verdad? Mónica Ley, decías, Milka. Milka. He abierto el micrófono a Mónica Lai, pero si quiere ella intervenir, bajo la mano. Mónica, adelante. ¿Aló, me escuchas? Perfectamente. Ah, ok, porque estoy con otros headphones. Lo que quería comentar era que, bueno, estaba revisando las estadísticas de RHI en la página de Access RH y veo allí que los montos de financiamiento eran diferentes, pero esto corresponde a que parece ser que la información que ha provisto los ministerios de salud en la encuesta son de los productos cuando llegan al país, mientras que la información que yo tengo de RHI es cuando las órdenes de compra se han emitido. Entonces hay un desfase, ¿no? Porque yo estaba dando unos comentarios internamente, pero hay un desfase por este motivo. Exactamente, desfase por el tiempo en que se recolecta el dato, ¿verdad? Entonces, el momento en que se hace la compra no es lo mismo que el presupuesto que se ejecuta en ese año, exactamente. Así es. Entonces, dependiendo del corte, el día que preguntemos y analizamos eso y luego reportamos lo que se ejecutó en términos de presupuesto que no concuerda con las compras, lo que está en RHI, aunque RHI nos ayuda mucho a validar lo que está en esta encuesta, aunque no es exacto y hay desfases, sí nos da una idea general de lo que se ha comprado en el año, ¿verdad? Y eso siempre lo hemos ayudado para validar el resultado de esto. Y si hay una diferencia grande, damos seguimiento con ese dato de RHI para poder refinar, validar el dato y tener algo correcto, ¿verdad? Sigamos entonces. No hay otra pregunta, no veo otra pregunta. Perfecto. Voy a seguir con Nicaragua. Como vemos aquí, como decía, Nicaragua ejecutó los fondos, tiene línea presupuestaria, ha mantenido su compra.
Entendemos que en 2012 se compró bastante para tener un pequeño colchón de aseguramiento para los años que seguían, porque ese es el momento en que se estaba graduando el país del apoyo de USAID. Entonces se compró bastante ese año para tener un colchón en años siguientes. Entonces entendemos que en Nicaragua todavía se está comprando la necesidad suficiente para cubrir la necesidad. El comité no ha estado activo, entonces ojalá hay otras maneras de darle seguimiento a la DAYA. Eso podemos ver en años siguientes si hay mejora o se mantiene el compromiso, ¿verdad? Podemos ver que el condón femenino no está disponible en Nicaragua de acuerdo a las respuestas, pero los otros insumos sí están, o en el sector privado, público, ONG o mercadeo social. Si tienen estrategia y lo están implementando. Y también ha habido Nadia, parece que has cerrado tu micrófono. Eso. Perfecto. Entonces, y sí ha habido disponibilidad del insumo a nivel central para todos los productos del sector público. Entonces, ahí podemos, como decía una de las participantes, hacer cruce entre los datos y vemos que si tenemos alguna preocupación de por qué bajó la inversión, podemos ver si aquí, en este dato de disponibilidad, si tiene un impacto en la disponibilidad, pero vemos que no ha habido ningún impacto en la disponibilidad, entonces quiere decir que lo que se está comprando todavía es suficiente para cubrir la demanda. Si hay alguien de Nicaragua que quisiera complementar de la situación actual y los datos, muy bienvenido a los comentarios, y si no, continuamos. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Había dicho que al final con el comentario de María Rosa de cómo podemos mejorar la encuesta, María Rosa sugirió agregar el dato de APPs. Entonces no sé si alguien más tiene alguna retroalimentación sobre cómo participan en la encuesta, si tienen algún comentario sobre la encuesta y cómo se podría mejorar, ¿verdad? Recuerden que pueden levantar la mano al lado de su nombre o si no escribir su pregunta. No tengo todavía ninguna pregunta escrita y tampoco veo ninguna mano levantada. Perfecto. A ver, esperemos unos minutos. Acá Anabela ha levantado la mano. A ver, está abierto el micrófono, Anabela. Tienes que abrirlo tú también. Anabela, tienes que abrir tu micrófono si deseas hablar. Anabela, ya está abierto el micrófono. Sí. En este espacio de la agenda, solo comentar que una de las formas que hemos visto que los países usan estos datos es para planes de incidencia. Un ejemplo que me gustaría mencionar, pero quizás Yuderka puede ampliar para República Dominicana, es que el Comité DAYA está en este momento desarrollando un plan de abogacía con 6 ejes de incidencia. Y estos indicadores a ellos les han servido. Tuvimos una reunión con ellos el año pasado y vimos cómo estos indicadores han orientado este tema de la incidencia. No sé si otros países lo están realizando. Es una forma de usar estos datos que les hemos presentado.
Acá hay una pregunta de Mónica Lai. Una pregunta general. ¿Han estimado la demanda de insumos de salud sexual y reproductiva por cada país y para el sector público? ¿Tienen información de cuál es la brecha existente? Gracias, Mónica. Habla Nadia. Ese análisis se puede hacer un poquito con estos datos y como decía María Rosa, si tuviéramos los datos de APP, la cantidad que ofrece cada uno de los sectores, tenemos una idea de la oferta y si está decayendo o incrementando la oferta, ¿verdad? O la cobertura. Pero por hoy no tenemos ese dato en todos los países, aunque quisiéramos tenerlo. Es un reto y los comités DAYA también pueden trabajar para obtener este dato y monitorearlo entre las encuestas. Ahora, cada 5 años, o en el caso de Perú, donde hacen una encuesta más seguida, se puede analizar la cobertura y eso a través de las encuestas demográficas de salud. Es ahí donde hacemos principalmente el análisis de la cobertura y las brechas existentes. Pero obviamente ese análisis es lento porque son cada 5 años, entonces debemos saber entre años cómo estamos avanzando y cómo monitorear la cobertura, ¿verdad? Estos indicadores DAYA, de la encuesta DAYA, no nos van a dar ese nivel de análisis porque estos datos de cobertura no están disponibles en esta encuesta. Tengo acá una pregunta de Tania Socarras, pero no estoy segura comprenderla. Dice, ¿pueden poner el link en el chat, por favor? No sé a qué link se refiere. ¿Cuál es el link que desea Tania? Le ruego escriba qué link. El link de los datos o cuál link. Debe ser este link que está en la pantalla. Está en la pantalla. Entonces lo voy a poner el aquí. link de los datos. Ya. Lo quiere en el chat. Acá tengo a Luz Elda Luna de Aguirre, que ha levantado la mano. Estoy abriéndole el micrófono. Luz Elda, adelante. Muy buenos días a todos. Un poquito más fuerte, Luz Elda, un poquito más fuerte. Bueno. Buen día para todos. Yo quisiera nada más participar en la parte de los APP y decirles que en El Salvador este es un indicador de monitoreo que se lleva en el sistema informático institucional del Ministerio a través de un módulo especial que tiene el programa de planificación familiar que es el módulo de programas verticales. Entonces, perfectamente pues se puede evaluar este indicador de APP en todos los métodos. En algún momento, a lo mejor El Salvador pueda compartir cómo ha incorporado esto a este indicador al sistema informático institucional. La doctora de Ramírez, Esmeralda de Ramírez, es la persona que hace ese monitoreo, que tiene el dato y en algún momento puede a lo mejor ampliar en esta parte. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Julieta. Gracias, Lucelda. Muchas gracias por su comentario. Estoy abriendo a Julieta. Julieta tenía la mano levantada. Sí. Solamente para confirmar que Guatemala también estaría en la disponibilidad de preparar los años protección pared. En ese sentido, entonces, intercambiar los datos de acuerdo a lo que ustedes decidieran, ¿verdad? Sí, gracias. Hemos obtenido esos datos de Guatemala ya por varios años y los tenemos. Ha sido un reto en otros países, pero sí se puede lograr y es posible. Y Guatemala lo demuestra, ¿verdad? Con sus datos.
Vamos a Milka, seguir con Bernardo, con las fechas, y así podemos clausurar, ¿verdad? Sí, bueno, toda la información que hemos visto aquí, traducida a estos tableros que visualmente nos dan la posibilidad de monitorear cosas importantes y resaltantes para tomar acción, lo hemos podido hacer gracias a la información y las encuestas que ustedes han llenado. El proceso para llenar esta información para el año 2000, toda la información del 2014 la recogemos entre el 2 de marzo al 27 de marzo. Entonces les vamos a pedir nuevamente su apoyo para el llenado de esta información financiera, todos los datos que les pedimos para el 2014. Ojalá que podamos tener estos tableros para el 2014 pronto y podamos hacer otro webinar donde compartamos nuevamente esta información, así como lo hemos hecho esta vez. Entonces, desde ya les anunciamos que les vamos a estar contactando en marzo de este año para que por favor nos llene la información. En teoría, vamos a contactar a las mismas personas que llenaron la encuesta el año anterior. Bernardo, acá hay una pregunta de Alan Girón. ¿Existe una narrativa o sección que ofrece un resumen ejecutivo que explica el estado de la DAIA que representan estos dashboards? ¿Algo que ofrezca una traducción general de los indicadores? Nadia, ¿tú quisieras responder esta pregunta? No existe un resumen ejecutivo del tablero. Existe el tablero que es muy resumido y también hay publicaciones sobre todos los países con secciones que se concentran en Latinoamérica, pero sí se puede tomar en cuenta para futuro, quizás hacer algún resumen ejecutivo de ese tipo. Acá tenemos otra pregunta. Aide Cabrera, lamento mucho no haber podido estar desde el inicio. Llegué al final y es un tema muy importante, por lo que de antemano les agradezco compartirnos la información. Milka, gracias por la organización y la oportunidad que nos brinda al facilitarnos estos insumos para nuestro trabajo. Una cuestión aquí, Aide. Tanto el webinar, o sea, el PowerPoint, más la grabación de esta hora y media, la vamos a poner en el website del Foro LAC. Así que si usted se perdió la primera parte, puede escuchar tanto la grabación de todo lo hablado durante el webinar y también podrá ver los PowerPoints, así que no se preocupe. Acá tengo una pregunta de Karim Ganter. Unas preguntas específicas sobre implantes. En los datos de Perú y Guatemala, el implante se muestra en la lista básica y disponible en el sector privado, público, ONG. ¿Es el implante de una barra o de 2 barras o ambos? La donación del UNFPA que mencionaron en diciembre de 2014 a Perú, ¿fue de implantes de 1 o 2 barras? ¿Y cuántos implantes se donaron? Marisol, ¿le podemos dar la palabra a Marisol? Un segundo. Marisol, ¿estás con el micro abierto? Aunque no tengas micro, puedes hablar con el micro de la laptop. Marisol Campos. A ver, María Rosa Gárate, ¿le podemos dar la palabra a María Rosa Gárate? Está abierto el micro para María Rosa. Ok, la pregunta era cuántos implantes se habían donado. ¿Y si es de 1 o 2 barras? No, es de una sola barra y es implanón. Y
han sido alrededor de 30.000. Y esto fue introducido en las regiones de Lima, de Ucayali y de Ayacucho. Eso ha sido en el año 2014. No, 2014. Entre 13 y... Sí, puede ser finales del 13-14. 14. Ajá. Y fue donado por UFPA, que ha hecho la introducción de eso y del condón femenino. Y el 2014 Perú ha comprado implantes de una barra, del mismo Ministerio de Salud. Sí, ha comprado creo que otros 50.000, Milka, o 35.000. No sé la... Sí, pero creo que ha sido una cantidad así como 50.000. Acá dice Marisola Corrobo, ha escrito acá en el Yahoo, en el chat. No tengo micro, implante de una barra, implanón. Ana María Aguirre, ¿pueden hacernos llegar la tabla vacía para comenzar a levantar la información en Venezuela, así como los documentos explicativos de la metodología? No la he conseguido en la página que indican. Este es Ana María Aguirre de Venezuela. Sí, con mucho gusto podemos enviarlo junto con la PowerPoint y la otra información del webinar. Ella está pidiendo la tabla vacía para levantar la información de DAIA en Venezuela. Marisol Campos aclara que Perú compró 32.500 implantes de una barra y actualmente están en distribución nacional. Ok, yo ya no tengo por acá, no veo más preguntas. Bernardo y Nadia, Sí. ya el micro es de ustedes. Nadia, si tú ya no tienes más Estamos viendo tu Facebook, Nadia. Ay, perdón. Bueno, si ya no tienes más, es decir, había una parte en la que íbamos a pedirles que nos sugieran ya de manera breve qué información más creen que puede contener esta encuesta y este tablero como para que los países puedan utilizarla de manera política, de manera estratégica. No sé si vamos a tener tiempo ya para esto. Bernardo, lo siento, pero yo ya hice esa pregunta y no hubo respuesta, solo el comentario de María Rosa de APPs que hemos tomado en cuenta. Entonces creo que debemos ya clausurar, ya se nos acabó el tiempo y agradecerles a todos su participación y mandaremos toda la información que han solicitado junto con el material del webinar de hoy. Y muchas gracias a todos y la participación activa de los países también. Muchísimas gracias. Y también a Milka y la coalición que nos han ayudado a organizar y a facilitar esta sesión. Ha sido excelente. Muchas gracias. Gracias de nuevo a todos ustedes, miembros del Foro LAC. Como siempre, esta plataforma está a disposición de todos nuestros miembros. Si ustedes tienen alguna presentación o algo que compartir con el resto de la región, realmente los alentamos a contactarse conmigo. Podemos organizar ese tipo de conversación. Esta es la riqueza del Foro LAC. Acá hay un par de comentarios finales. El formato de la encuesta, tablas y la presentación, todo lo vamos a poner en el website. Por favor, verifiquen el website de JSI Deliver. María Rosa Gárate acá sugiere agregar información cualitativa que explique un poco las diferencias de año a año
Eso creo que es muy útil para poder comprender mejor los cuadros y los cambios que se producen de año a año. Pilar Montalvo y Marisol Campos agradecen la participación. Entonces, sin otro asunto más, les agradecemos de nuevo. Han estado 1 hora y 40 minutos. Es bastante largo para un webinar, todo un récord y siempre a su disposición. Buenos días y que pasen una linda semana. Gracias a todos.